Noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Bien, buenas noches, profe. Buenas noches. Alcancé a estar un momentico en la clase del profe y estaban de cumpleaños. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me les va? Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Ah, Ok. Listo, esperemos que ingresen todos. Hola, profe, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, gracias a Dios. Excelente. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo me les va? Bien, sí, señora. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, sí, señora. ¿Cansados todos ya hasta ahora? ¿O con las Poquito, profe. últimas fuerzas? Bastante. Sí, Buenas este es noches, profe. un proceso totalmente virtual, a veces es un poco complejo. ¿Quieren Buenas hacer noches, ¿cómo una está, pausa profe? activa de 5 minutos? Tedioso. Donde todos se levanten de la silla, Voy a ir muevan el cuello, muevan de la cama, profe. No, ahí donde están, se ponen de pie y hacen un ejercicio corto de estiramiento. ¿Sí? Se tocan. Sí, se estiran hacia adelante, hacia atrás, mientras que los demás van ingresando a la clase. Veintiséis. Los que están en las camas, estén en la cama. Sí, estírese un poquito para que cambien de postura. Ok, ahora estaban conectados 36 y hay 27. ¿Qué pasarán con los demás? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Ah, bueno, buenas noches. ¿27? Ahora habían 36. Se fueron 10. Se tomaron los 5 minutos, profe. ¿Se tomaron los 5 minutos? Pero si no han ingresado, ¿cómo se los toman? Bueno, yo creo que ahorita sí empezamos. Bueno, con el permiso de ustedes voy a grabar esta clase para que este material después sea utilizado para la consulta de ustedes y de los compañeros que no han podido estar. Entonces, nuevamente buenas noches, me alegra mucho verlos, me alegra mucho saber que están todavía hasta ahora con toda la disposición de continuar con la última asesoría del día de hoy. Hoy no es una clase magistral como tal, sino una asesoría para ver cómo van en el proceso de estudio, para ver cómo se han sentido, cuáles son los avances que tienen, cuáles son las dudas que tienen. Yo traigo unas diapositivas con algunos mapas para explicarles muy bien en qué consiste la caracterización del territorio amazónico, qué es eso de caracterización socioeconómica. Y un poco el día de hoy es hacer ese control de lectura, ¿no? Nosotros teníamos un texto que era la caracterización socioeconómica de la región amazónica. Entonces la idea de ese texto era contextualizarnos en lo que es la región amazónica, sobre todo la región amazónica colombiana, y frente a ese proceso de socialización de la región amazónica,
pues para nosotros es muy importante que los estudiantes de la Universidad de la Amazonia conozcan qué es la Amazonía, por qué se llama Amazonía, por qué es la selva amazónica, por qué es la cuenca amazónica y cuál es la importancia, sobre todo, cuál es la importancia de que un profesional en mercadeo conozca el territorio amazónico. Entonces hay algunos estudiantes que han estado en otras carreras, que han estado en otras facultades y todos los estudiantes de la Universidad de la Amazonia ven esta unidad temática o esta materia o este curso que se llama Universidad, Región y Medio Ambiente. Esta es una cátedra de contexto amazónico, es decir, la universidad, por ser Universidad de la Amazonia, tiene la enorme responsabilidad de que ustedes conozcan la región amazónica. Y en ese sentido, pues, son las 6:40, 6:41 de la noche y vamos a tratar de despejarnos un poco de toda la carga del día de hoy y comprender que conocer los temas de contexto amazónico son muy importantes para el ejercicio profesional y personal. ¿Sí? En algún proceso de trabajo, de estudio en el que yo me encuentre, siempre voy a necesitar conocer el territorio. Y cuando uno conoce el territorio, conoce las problemáticas, conoce las necesidades, conoce las complejidades del territorio y parte de lo que decía la lectura de Hugo Rincón, pues era prácticamente conocer esas características, sobre todo conocer las características de los temas socioeconómicos, que son características que son muy importantes para ustedes que van a ser profesionales, que deben conocer muy bien el contexto y sobre todo entender cuál es su rol dentro de ese contexto. El profesional del mercadeo, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Sí? ¿Cuál es el rol del estudiante y del profesional del mercadeo? ¿Cuáles son las necesidades de aprendizajes que tiene el estudiante? Entonces, en la clase pasada habíamos quedado de hacer unas consulticas breves, entonces acerca de la misión, de la visión de la universidad, ¿sí? Objetivos, funciones. ¿Alguien leyó acerca de eso? ¿O del programa de profesionales mercadeo? ¿Ustedes ya leyeron la misión, la visión, los objetivos del programa? No se preocupen. Profe, yo tenía Sí, tía, porque ahí fomenta mucho. ¿Alguno lo ha leído? ¿Ha leído y ha entendido cuál es la misión del programa? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos, las funciones? ¿Alguno hizo la consultica o la hacemos aquí entre todos? Para explicarla mejor. Yo tengo que teníamos que consultar para la diapositiva qué era la región, qué era el territorio y cuál era la diferencia. Ajá, esa Es también. lo que tenía para consultar. Ajá, también. En algún momento de pronto no lo puntualicé, pero sí es muy importante que ustedes conozcan. Voy a empezar por ahí, a entender qué es este programa de formación académica. Y cuando entendamos qué es este programa de formación académica, pues, Profe, yo leí. ¿sí? Cuéntame. Profe, yo leí sobre ese proceso. Ajá. Yo leí los métodos de visión, misión y argumenté todo y lo hice en un solo argumento. Ajá. Ok, ¿y no lo quieres Respecto. compartir? No, pues si ustedes quieren yo se los leo. Ajá, léelo, por favor. Listo. Las estrategias metodológicas y socioculturales son muy importantes en el proceso de formación de un estudiante de mercadeo, porque debe contar con unos objetivos esenciales para su identidad y como fundamentos claves en estas metodologías es importante desempeñar buenas críticas y autocríticas, como también debemos ser reflexivos e innovadores en los. Sigue, te estamos escuchando. Y es así como también
Uno de los factores más importantes para llevar a cabo este excelente aprendizaje es ser investigativo y analizativo para tener una idea clara de lo que está haciendo. E incluso nosotros debemos estar comprometidos con la democracia y transformación social, ya que allí obtenemos una identidad cultural, fomentando los procesos sociohistóricos del país, apoyando las diferentes etapas orientadoras que encontramos en el conocimiento histórico del pueblo. Muchos de estos factores predominantes en este proceso son el fortalecimiento de las identidades propias y comunitarias para la construcción de una nueva sociedad que interactúa con cualquier persona sin mirar el género o el tipo de etnia. Listo, profe, eso fue mi punto de vista de lo que enfoqué sobre la lectura. Ok, perfecto. Entonces ahorita les voy a compartir qué es lo que dice la Universidad de la Amazonia frente a lo que es un profesional de mercadeo. Si me permite, yo le puedo colaborar con la misión. Ah, pero permítame un Profe, momento, yo quiero ya vamos a la pregunta. misión. Sí, dime. Cuéntame. Yo quiero hacer una pregunta. Ahorita, pues yo no había tenido la oportunidad de estudiar en esta universidad Sí, señor. y siempre he tenido la duda ahorita, porque hay palabras que dice uno mal, decimos nosotros folclóricamente maldecidas. No tengo la duda entre si es Amazonía o Amazonia. ¿Cuál es la diferencia de una? ¿Cómo se debe decir correctamente? Ok, listo. Ahorita lo explicamos. Qué bien por la pregunta. Entonces vamos abordando por partes. Aquí en la página web de la universidad, ustedes le dan en programas. Dentro de programas está educación a distancia. Y aquí le dan profesionales y aquí dice mercadeo. ¿Sí? Entonces cuando yo entro aquí, yo lo primero que debo de hacer es... Profe, discúlpeme, ese es el mismo. No entiendo bien. El ¿Cómo? perfil profesional. Sí, déjame, avanzamos y ahí vamos entendiendo. ¿Listo? Entonces, repito, entramos a www.uniamazonia.edu.co, programas académicos, educación a distancia, profesionales, mercadeo. ¿Listo? Y me va a arrojar este es el registro, ¿sí? Este es el registro calificado. Los centros, esta carrera se puede dictar en el Doncello, en San José y en San Vicente. Es decir, están habilitados el registro calificado de esta carrera para que puedan acceder a la educación superior en estos municipios. Se abren siempre y cuando cumplan con los requisitos y esté el mínimo de estudiantes. Entonces vamos a leer brevemente qué es el programa de mercadeo. El programa de mercadeo se construyó teniendo en cuenta el objetivo misional, los principios, políticas y carta de valores que rigen la comunidad universitaria. Es decir, que cuando se creó este programa se dirigen directamente a la misión y a la visión institucional de la Universidad de la Amazonia. El programa de mercadeo converge con la búsqueda de identidad, entendida como el distintivo o factor diferenciador del profesional caqueteño respecto de otro formado en el país o en cualquier parte del mundo. ¿Qué quiere decir? Que el profesional formado en la Universidad de la Amazonia debe ser distinto a los profesionales formados en otras partes del país y del mundo, donde el objetivo para iniciar la carrera profesional está en que se identifica en la región, cuya solución es necesaria para enfrentar mercados nacionales y globales, problemática que debe ser abordada en la academia, su aplicación en el corto plazo generará una dinámica positiva en el desarrollo empresarial de la región. Esos problemas se relacionan con los bajos niveles de competitividad, productividad, eficiencia y apertura de mercados. Dice, para nuestra región amazónica es de vital importancia enseñar e incentivar desde la academia a conservar nuestras riquezas naturales, porque hoy en día los ecosistemas están sufriendo constantes degradaciones y que desde el estudio de mercado y las estrategias que ofrece el mercadeo se puedan realizar bienes y servicios que preserven el medio ambiente implementando la estrategia de negocios verdes. Es decir, este programa está altamente influenciado por los temas regionales, por el tema de territorio y por el tema de Amazonia.
Si yo voy aquí a la misión y visión, pues el programa tiene una misión y visión. Es muy importante, chicos, que ustedes conozcan claramente esto, que lo tengan muy, muy claro, porque dice misión, promover la formación profesional integral. Y en la visión para el año 2025, que es ya mismo, faltan 4 años, tenemos un programa líder en formación de personas críticas, creativas, autónomas, generación de conocimientos, competencias relacionadas con el mercadeo para contribuir al desarrollo sostenible regional y nacional. Entonces, cuando yo entiendo que mi rol profesional desde el profesional de mercadeo es ayudar a gestionar el desarrollo sostenible regional a través de la gestión de mercados sostenibles, de los negocios verdes, de la economía de la conservación, de la economía desde el orgánico, desde los procesos territoriales con un enfoque ambiental, con un enfoque de sostenibilidad, de integración regional. Entonces yo empiezo a entender que el profesional en mercadeo tiene un rol supremamente grande, ¿cierto? Porque aquí de pronto carecemos mucho de la gran industria, de la transformación de productos. Aquí la madera que sacamos la sacamos en bruto, no la sacamos elaborada. Después nos devuelven los mismos muebles con la madera fina, pero supremamente caros, ¿cierto? Cuando el recurso, la materia prima propia está en el territorio. Entonces el profesional de mercadeo debe ser un profesional que conozca muy bien el territorio, conozca muy bien las potencialidades del territorio para que a través de la gestión de los mercados, pues haga esto que dice la misión, que esto no es inventado, sino que tiene un objetivo y la universidad tiene precisamente una labor muy importante que es de contribuir al desarrollo sostenible regional. Cuando yo hablo de todos estos elementos, entonces nos situamos en la unidad temática de URMA y entendemos que los procesos relacionados con el ambiente, con la economía, con la política y con los temas educativos deben converger en el aula de clases. Cuando yo hablo de converger en el aula de clases, quiere decir que nosotros debemos tener la capacidad de entender que todo lo que está afuera influye aquí adentro, que la dinámica económica y política fuera de Caquetá influye directamente en nuestro departamento, influye de manera positiva o negativa. Y cuando el profesional de mercadeo analiza todos estos temas, pues propone negocios verdes, propone alianzas estratégicas con ministerios, con empresas, con industrias, propone una nueva mirada de hacer las cosas. Ahora no sé si ustedes saben, le explicaba un poco la clase pasada, lo que viene es lo orgánico, lo ecológico, el sello verde, la protección al ambiente, todo el tema de reciclaje, que desde hace mucho tiempo está, pero precisamente con este tema de la pandemia, pues se ratifica la necesidad que tenemos de migrar a una economía verde, a migrar a una economía menos extractiva y a migrar en unos procesos de cambio cultural, ¿cierto? Unos procesos de cambio cultural donde yo entienda que la acción de hoy genera una consecuencia inmediata, ¿sí? La basura que yo genero hoy en mi casa genera una consecuencia inmediata en el ambiente. Y esa consecuencia inmediata en el ambiente se puede convertir en una potencialidad, que es en el manejo de un residuo, que es en la conversión de eso en un bloque, que es la reutilización de materias primas para hacer otro tipo de proceso. Eso por ponerles un ejemplo, porque hay miles de ejemplos. Entonces yo los invito, y les queda de tarea, aquí nada es impuesto, son tareas que se deben leer y se deben entender para que conozcan cuál es el rol de ustedes como profesionales. Deben leer los objetivos, formar integralmente los profesionales, en los específicos analizar. Ojo con esta palabra es muy repetitiva en la academia. Bueno, muchachos, analicen el problema, pero para uno poder hacer análisis debe ser crítico, debe conocer profundamente de dónde nacen las cosas, por qué proceso transcurren, las consecuencias que tienen, emplear conocimiento científico. Hay revistas internacionales que hablan de mercados verdes, que hablan de procesos de cambio, de agricultura, de temas que tienen que ver mucho con el campo, campo-ciudad, relación campo-ciudad, relación campesino, comerciante, campesino indígena, plaza de mercado con una gran cadena
de industria, entonces hay que tratar de leer, yo los invito a eso, a leer, a buscar y a entender que lo que hemos venido haciendo durante muchos años lo hemos hecho muy mal, ¿sí? Y que debemos proponer desde la gestión de los mercados nuevas formas de hacer las cosas, no hacer las cosas con cosas diferentes, ¿no? Podemos tener los mismos insumos, los mismos mecanismos, pero es la forma de hacerla, que es un poco más con el tema cultural, con el tema de pensamiento, que es un poco más con el tema de proposición, de innovación. Y con ustedes, los profesionales en el mercadeo, hay una palabra que a mí me parece muy interesante, es que ustedes deben ser profesionales muy creativos, muy amigos del diseño, muy amigos del diseño gráfico, muy amigos del entender cómo a la gente le gustan las cosas, cómo a la gente le gusta el producto, ¿cierto? Los gustos de la gente, y de eso se trata, ¿no? De conocer el mercado, de entender la dinámica del mercado, y eso tiene que ver en lo que la gente consume, cómo lo consume, y qué tanto lo consume, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una despensa agrícola muy grande, pero totalmente dependiente del Huila, de otros departamentos, que si bien es cierto, no nos falta, cada día se encarecen más los productos y hay una serie de cosas que hoy en día lo notamos más por el tema de la pandemia, lo notamos más porque precisamente son las necesidades de la gente los que los lleva a tomar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces aquí, ¿qué es lo que debe hacer un profesional en mercadeo? ¿Para qué debe servir uno? Como si estudia un profesional en mercadeo. Pues para tener una visión local, es decir, de nuestra localidad, nuestro municipio, nuestra vereda, nuestro territorio, nuestro departamento, regional y local en el ámbito comercial, para diseñar estrategias competitivas que generen propuestas de valor específicamente en la región amazónica. Porque como nuestro propósito como universidad es aportar al desarrollo regional, enfocadas en los negocios verdes. Mire qué maravilla esto. O sea, si ustedes los profesionales deben conocer profundamente el territorio amazónico para que puedan brindar servicios y ofrecer servicios en torno a esto. Con sentido ético, responsabilidad, capacidad analítica, pues eso es lo... Si miro de aquí para abajo, esto lo debe tener todos los profesionales. Ética, responsabilidad, liderazgo, etc. Perfil ocupacional, administrador, jefe, supervisor, representante, vendedor, jefe, coordinador, asesor. Sí, hay muchos elementos que ustedes pueden ir trabajando ahí. Bueno, eso por este lado. Entonces, ¿algún comentario está ahí? ¿Algún comentario está ahí, chicos? No, señora. No, ok. Entonces vamos a ver unas diapositivas que les hice el día de hoy para compartir, para que conozcan, como estamos hablando del perfil, ¿cierto? Estamos hablando de qué es un territorio, estamos hablando de qué es una región. Ahorita, después de estas diapositivas, vamos a hablar acerca de qué es territorio, qué es región, para hacer un poco el control de la lectura que ustedes han estado realizando en estos 15 días. Entonces, aquí vamos a ver algunos aspectos conceptuales. Es muy importante para yo analizar qué necesito, lo acabamos de decir, conocer, ¿cierto? Y cuando yo necesito conocer, ¿yo qué es lo que más requiero para conocer algo o a alguien? Estudiar. Investigar, profe. Investigar. Leer, consultar. Leer, consultar. Si usted está conociendo a una persona, ¿usted qué es lo que más hace? Tratarla. Preguntarle dónde vive, cuántos años tiene, Indagar. qué estudia, indagar, preguntar. Si yo quiero conocer a una persona, a una amiga, a un amigo, ¿yo qué le pregunto? ¿Qué estudia, dónde vive? ¿Qué le gusta lo que estudia? ¿Para qué estudia esa carrera? Sí, entonces esto aplica para cualquier ámbito de la vida. Si yo quiero conocer, yo pregunto, yo investigo y después de eso leo, entiendo qué hace ese amigo, entiendo que es piloso, entiendo que es analítico, entonces yo entiendo, yo comprendo perfectamente quién es, cómo es, para qué es, dónde, etc. Entonces lo mismo pasa con el territorio. Cuando uno va a hacer una lectura del territorio, pues yo debo conocer el territorio. Y para conocer el territorio, ¿qué hacemos? Caminar, pasear,
ir al río, visitar a un familiar, visitar a un amigo. Y cuando yo empiezo a preguntar, pues yo empiezo a entender que el territorio tiene unas dinámicas y que esas dinámicas tienen muchas complejidades. De pronto mi lenguaje es un poquito técnico y me dicen si hablo muy técnico para cambiar el lenguaje, pero cuando yo hablo de las complejidades, hablo de que hay muchas cosas que se le vienen a uno en la cabeza y que a veces no son fáciles de explicar. Entonces, Caquetá es un territorio que es un territorio amazónico. Y vamos a ver si a través de estas diapositivas conocemos un poquito más. Ustedes hicieron esta lectura, ¿verdad? Capítulo 2, caracterización socioeconómica. ¿Hicieron esta lectura? Era de la 100 a la 141. Sí, de la 100 a la 141, perfecto. Sí, señora. Ajá, la mayoría la hizo, ¿cierto? Entonces, los que no Sí, la han señora. hecho todavía, por favor, obligatorio hacer esta lectura. ¿Listo? No pueden pasar del resto de la semana sin hacerla. Aquí analizamos temas de población, de patrones de asentamiento, de tenencia de la tierra, de población indígena, de cómo colonizaron, de cómo tienen la tierra, qué significa la tierra para un colono, qué significa la tierra para un campesino, qué significa la tierra para un indígena, porque es la misma tierra, pero con pensamientos muy diferentes, ¿cierto? Para el indígena, aquí está la tierra, que es el piso, está el supramundo y está el inframundo, ¿cierto? Entonces la tierra para ellos tiene tres partes, que es la parte terrenal, que está el suelo, por decirlo así, lo que puedes tocar con el piso, está lo que está arriba, que es el pensamiento, que es la cabeza, y está la parte interna, que es la raíz, es donde está lo que nace, es donde está el arraigo cultural. Entonces, digamos, para el indígena, él tiene una concepción totalmente diferente de lo que es la tierra. Si tú hablas con un indígena, pero de los que son indígenas de verdad, con sus arraigos culturales fuertes, él te va a explicar el territorio a través de un dibujo. Y él te va a hacer una bolita, la va a dividir en tres partes, entonces me dicen a mí, profe, para mí el territorio es el pensamiento, son los brazos, la tierra, donde yo labro la tierra, donde yo cultivo mi chagra, donde yo tengo mis animales, y está el subsuelo, donde están las venas, donde está el agua, donde está la raíz, ¿sí? Entonces probablemente para ellos sea muy diferente entender el territorio. Si tú le preguntas a un campesino, ¿qué es el territorio? ¿Qué será lo que dicen? Ustedes que han interactuado mucho con campesinos. Los potreros, las cuencas hídricas para sus animales, Ajá. para ellos eso es lo vital. Hablan sobre el ganado, sobre su casita. Ajá, muy bien. O sea, cuando el campesino habla del territorio, habla más desde su calidad de vida, ¿cierto? El territorio es lo que me brinda mi comida, agua, pasto para mi ganado, los cultivos de yuca, plátano, el pan coger, ¿cierto? La vía para yo poder ir a otra ciudad. Ajá, es otra concepción. Entonces yo los invito a eso, chicos, a que ustedes entiendan que podemos tener la misma tierra, pero todas las personas y grupos culturales la piensan de manera diferente. Y para eso nosotros nos preparamos para también pensarla diferente, ¿sí? Pero pensarla diferente no haciéndole así, no quitándoles el pensamiento de los demás, sino tomando ese pensamiento, adquiriéndolo yo también, entender ese pensamiento y hacer de eso algo innovador, algo productivo, algo que nos sirva a todos. Entonces después viene aquí, ubiquémonos otra vez en la lectura, el anillo de poblamiento, es decir, que la Amazonía no es solamente un hueco, un túnel verde, ¿cierto? Una mancha verde llena de animales y de árboles salvajes, no, la Amazonía es urbana. La Amazonía es una selva, ¿cierto? Esta semana hubo una conferencia muy interesante esto en la universidad. Y después de eso, ¿cómo ha venido haciendo el análisis demográfico? ¿Qué será eso, análisis demográfico? ¿Cómo han sido los procesos de poblamiento de la Amazonía? ¿Cuánta gente llega a la Amazonía? ¿Cuántos habitantes tiene Florencia? ¿Alguien sabe cuántos habitantes tiene Florencia? Según la proporción del DANE, hay más de 180.000 habitantes. 180.000, hay más de 180.000 habitantes, Pero se claramente. calcula de que haya más de 200.000. Sí,
Alrededor de 400.000 habitantes debe tener Florencia por ahora, dicen las proyecciones. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay tanta gente ahora en Florencia? Hace 10 años, ¿cómo era esto? El desplazamiento, o sea, hay mucha gente que... Procesos de desplazamiento, muy bien. ¿Qué más? Profe, hablo un nombre propio. Ajá, cuéntame, Eider. Te La unito, Amazonía, muchas oportunidades laborales. A la Amazonía es una despensa de oportunidades. Excelente definición, muy bien. ¿Y por qué lo dices, Eider? Porque yo soy de la costa y encontré una oportunidad laboral excelente acá en la Universidad de la Amazonia. Ok. Luego nos cuentas un poco más de eso. Entonces, aquí en ese territorio es un territorio de oportunidades. La Amazonía es tan increíble que le ha dado de vivir y de comer y de enriquecerse desde la época de las caucherías, de la quina, del oro, de la colonización hasta el día de hoy. Y habrá mucho más para los que queden. Entonces yo los invito a que a través de esta lectura conozcan un poquito, porque esa lectura no es nada para lo que hay. Entonces conozcan un poquito acerca de esas características sociales que tienen que ver con el desplazamiento forzado, con la violencia, con el amplio desempleo que tenemos en la Amazonía. Hay un documento que yo se los voy a subir al foro, que lo hizo el PNUD, que es una organización no gubernamental, es una ONG que trabaja todos estos temas de desarrollo y paz. Dice que 2 de cada 10 habitantes de Florencia viven en asentamientos informales, es decir, viven en invasiones. Florencia tiene actualmente conocidas, mapeadas por la alcaldía, 55 55 invasiones. De esas 55 invasiones, todas son ilegales, todas tienen agua, tienen energía, o sea, son ilegales, pero tienen todos los servicios. Son ilegales, pero poseen a veces mejores servicios que los que tenemos todo en regla, ¿sí? Entonces hay una forma de que se configura el territorio, hay formas de crear territorio. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando con Florencia? Que Florencia no crece planificado. Hace más de 20 años Florencia está estancado en un crecimiento desproporcional, en solo invasiones, en solo trancón, en solo desobediencia civil. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo será esto de una ciudad amazónica? ¿Sí? ¿Por qué tanta falta de planificación? Pues porque precisamente necesitamos líderes que conozcan qué es esto de la Amazonía, que entiendan que las dinámicas de la Amazonía son muy cambiantes. Hoy están aquí, hoy la población, ¿dónde? No se me ve mi dedo. Hoy está aquí el pico, mañana está aquí, así. Entonces, aquí la dinámica de la población es muy grande. Si uno va al campo, uno va a una vereda en Solano, le pregunta a un campesino, ¿usted hace cuánto vive aquí? Me dicen a mí, profe, vivo hace 30 años. Le pregunto a otro joven de 20 años, ¿usted hace cuánto vive aquí? Hace 5 meses. Le pregunto a la señora que vende almuerzos, llevo 10 años. Entonces la población no está densamente ubicada ahí, es decir, la gente migra mucho por trabajo, por el tema de la coca, ¿cierto? Entonces la gente va, hace su raspa de coca, migra de Caquetá a Putumayo, ¿cierto? A Huila, acá por la bota caucana. Entonces, digamos, todos esos temas de economía, que son de economía informal y muchas veces de economía ilegal, hacen que toda esta fluctuación demográfica de personas se dé de una manera muy disparada, ¿sí? Se dé muy, muy rápida, y en un momento con una economía fuerte, legal o ilegal, se puede llenar un municipio de gente y después puede desaparecer totalmente. Esas son las dinámicas de la Amazonía. En la Amazonía vivimos de muchos boom de la quina, boom del caucho, boom del petróleo, boom del oro. Entonces la Amazonía siempre ha sido, ya te doy la palabra, la Amazonía siempre ha sido colonizada, utilizada para estos temas muy desde la parte extractiva. Cuéntame, Lucelvi. Sí, profe, y eso va provocando que se vaya acabando la selva, ¿no? Que los ríos se vayan contaminando, que se tumben los árboles para construir un plano así vacío para construir casas y todo eso. Entonces, eso es lo que va deteriorando un poquito
la Amazonía, ¿no? Lo verde. Entonces, esa es la conclusión. Y lo mismo está con la minería ilegal, Lo que eso mismo. también va acabando con todo y va ocasionando es la contaminación y la deforestación de eso, ¿no? Bueno, entonces yo les hago una pregunta a ustedes que veo que entienden muy fácilmente el tema. Tenemos ese poco de problemas, ese boom de población, de ocupación, de tenencia de la tierra, y soy un profesional de mercadeo. ¿Cuál es mi rol dentro de todo ese cúmulo de oportunidades, como dijo su compañero Eider, como dice su compañera Lucelvi, también con toda esa cantidad de problemas? Yo soy un simple mortal estudiante de primer semestre y mire ese monstruo tan grande que tiene la Amazonía. Y yo quiero transformar parte de tan eso. grande que tenemos. Desarrollar, profe. Aló. Señores, Profe. de a uno, Profe, de a uno. Empieza Fabián, ¿listo? profe. Ya. Ujú. Listo. Profe, pienso que desarrollar actividades, por lo menos tenemos mucha tierra, actividades de producción agroindustrial a gran Agroindustrial, muy bien. escala, pues que obviamente se desaprovechan, como tecnificar el campo, que es algo que se está desaprovechando, y obviamente el ganadero caqueteño es muy terco, diciéndolo en términos más coloquial, pues para poder implementar sistemas de producción más avanzados, ¿sí? Eso, y de otra parte el ecoturismo, y bueno, y otras, pero pues hay muchas cosas por hacer, desarrollar en nuestro departamento. ¿Y será que el campesino es terco o le hace falta educación? Profe, Le falta educación. Y le falta acompañamiento. No es que sea terco. Profe, Lo que pasa... Profe. Listo, Andrés. Sigue, Andrés. Hey, Por favor. Ahorita sigue. Profe, seguido a eso, yo diría que... Pero no los puedo ver. Mercadeo, Si ustedes prendieran esa cámara, me sentiría yo como hablando. Profe, dame un momento, que es que mi cámara está desacomodada y eso, a ver si... Ajá. Cuéntame, Andrés. A ver. Dime. Listo, ya te veo. Muy bien. Listo. Yo considero que como profesionales de mercadeo podemos implementar medidas para hacer crecer el departamento del Caquetá, ya que como han dicho, es una... por ejemplo, se puede desarrollar la agricultura, o también se pueden, pues así como han dicho, como se puede desarrollar el ecoturismo. Aunque bueno, de ese aspecto no estoy muy seguro, principalmente porque yo en lo personal no conozco mucho, no conozco muchos parajes, pero eso es por mí, nada más. Okay. Entonces yo considero que todo eso se podría solucionar implementando medidas que para desarrollar el Caquetá. Ok, muy bien. Muy bien, Andrés. Muy valioso tu aporte. Eider, ¿qué estás que te hablas? Cuéntame, Eider. Profe, es que sí, es muy bonito todo lo que dicen los compañeros, pero nosotros como profesionales en mercadeo primero tenemos que capacitar al campesino. Tenemos que primero mostrarle lo que ellos tienen, porque de nada sirve que nosotros nos graduemos y que querramos hacer un trabajo bonito y todo, pero no llevemos todas esas ideas que tenemos en la cabeza a ellos, que de pronto están haciendo de pronto alguna cosa mal, como usted dice, educarlos primero a ellos. Ok, pero es que la educación es una cosa que es compleja, ¿no? Si nos cuesta, digamos, asumir un proceso muchas veces responsable, cuando una persona, un campesino que tiene una responsabilidad alta, compromisos, atender su finca, entonces, ¿será que yo tengo que ir a sentarlo todo un día como ustedes a explicarles que eso es bonito? Entonces, ahí es donde viene la creatividad y la innovación, ¿no? ¿Cómo se hacen los procesos? Dianita, sigue. Diana, estabas alzando la mano. Bueno, por lo menos lo que yo pienso es que nosotros como profesionales del mercadeo y desde el enfoque que nosotros vamos a llevar, que son los negocios verdes o las estrategias amigables o más amigables con lo que es el medio ambiente, tenemos que partir que nosotros vamos a jugar un papel fundamental para cambiar ese pensamiento y por medio de estrategias innovadoras, de estrategias radicales, se puede decir de alguna manera, podemos influenciar mucho
todo cómo se ve relacionado al marketing o el mercadeo general en las empresas, desde aplicando, por ejemplo, estrategias más digitales y disminuyendo el uso de por lo menos publicidad física, que además de que es costosa, no es amigable con el medio ambiente. O sea, hay muchas herramientas que nosotros tenemos a la mano y que debemos aprender a utilizar efectivamente para que se maximice los recursos. Antes de conocer, utilizarlas hay exacto. que conocerlas. ¿Sí? Yo les Aprovechar invito- totalmente los recursos. Muy bien. Ese es el enfoque, Diana, porque este programa fue creado con ese enfoque, ¿sí? Porque tenemos una deuda ecológica muy grande con ese territorio, ¿cierto? Y tenemos que aprovechar esa fauna, esa flora de manera sostenible, de manera sustentable, darle una calidad y una capacidad de vida a los habitantes del territorio y a nosotros mismos como profesionales, ¿no? Si se puede manejar bien, pues ahí la sostenibilidad va a ser para todos. ¿Alguien más tiene una intervención? Porque voy a seguir con las diapositivas. Sí, señora. Listo, Rolando. Sí, señor. Profe, ahorita usted hablaba, bueno, al principio hablaba un compañero y decía, Florencia o el Caquetá es una tierra de oportunidades. Totalmente de acuerdo. Ahorita un compañero hablaba, no, es que hay que educar a la gente y tal. Este misma me hacía locución a eso. Nosotros hicimos un estudio para un proyecto en el 2014. ¿Y por qué hicimos eso? Porque la movilidad, que fue algo de lo que usted planteaba en el crecimiento desordenado de Florencia, la movilidad en Florencia viene colapsando desde hace años. Hoy día, digamos, hablemos de 2019, diciembre, nosotros tenemos esta cifra, 5.000 mototaxistas antes de pandemia, 5.000 mototaxistas que se ganaban en promedio entre 80 y 120.000. Ellos guardaban 50.000 pesitos diarios. 50.000 pesitos diarios y trabajaban 24 días al mes, de lunes a viernes, de lunes a sábado, promedio de 24 días. En los 12 meses del año. Entonces ellos corrían los fines de semana porque no eran de acá y se volvían para su municipio, en su mayoría para el Huila. Para el Huila. Pero si usted coge 5.000 pesos, que 5.000 pesos eran 2 carreras o carrera y media, que ellos 5.000 pesitos hacían 10 carreras de esas, pues entonces llegaban y se bolsillaban esos 50.000 por 5.000 mototaxistas por 24 días, por 12, se llevaban anualmente de Florencia y nunca los volvíamos a ver esos pesos, la módica suma de 72.000 millones de pesos por año. Entonces, por eso en el 2014 hicimos el proyecto de Ciberbus y trajimos unas busetas nuevas acá a Florencia y todo, y cambiarle el chip a la gente, fue muy tenaz. Y hoy día uno mira el transporte y es una lucha muy berraca. Entonces, lo que usted decía, bueno, ¿y qué hago? Por lo menos usted decía en el campesino, lo siento allá un día. Hombre, cambiarle el chip a la gente, de decirle, hombre, Caquetá es una tierra de oportunidades, no sea bandido, hombre, no invada, no venda a los 4 años esa invasión en precio de urbanización y vuélvase a invadir otra parcela, porque eso es lo que hacen, cogen eso de negocio. Hombre, no sea bandido al ser flojo y coger un moto ilegal, porque cada vez que usted coge un moto ilegal está robando a su ciudad, porque no van a tapar los huecos como son, porque no van a crear las vías como son, porque no van a hacer alcantarillado como son. Porque cada vez que invado un sitio como el Palo del Ahorcado, pues allá llega luz y electricidad, porque si no se la roban. O sea, es por eso, no es porque la empresa electrificadora esté de acuerdo en llevar luz o agua a un sitio de esos. Además, los sino porque derechos ustedes se la están protegen. robando. Además, los derechos es un principio constitucional proteger la vida, ¿sí? Protegerla. Entonces, eso es de enseñarle a todos los florencianos a que tengan sentido de pertenencia y que hagamos las vainas legalmente, ¿no? De que no nos robemos a nosotros mismos. Claro, es muy duro. Y más cuando salen una mano de bandidos allá a decir, no, es que aquí no hay oportunidades. Hombre, ¿cómo que no hay oportunidades? Aquí está todo por hacer. ¿Sí? Pero es difícil cambiarle a la gente. ¿Qué es lo que yo hago? Por lo menos esta cifra que le estoy dando. Con 72.000 millones de pesos,
anuales. Hombre, pues yo cada año estreno carros. No, y Entonces, podemos tener también unas me dieron vías esta plata. buenas, podemos tener unos buenos Claro. andenes, podemos tener una buena Podríamos tener- movilidad, podemos tener un buen parque Y eso- automotor, con temas de sostenibilidad. Mire, yo les voy a... Todo, es transformar la ciudad a paraderos inteligentes, con wifi, con puntos de energía para poder cargar el celular en la calle. Bueno, eso es una locura lo que podría hacer con ese dinero anualmente, pero eso no se puede hacer por dos cosas. Una, porque nosotros somos corruptos. Alguien sube allá a un puesto cargo público y se quiere robar todo, ¿sí? Y lo otro es que nosotros somos flojos y más corruptos del común de la calle. Cogemos, salimos a la esquina y de una vez paramos al moto ilegal, ¿sí? Así haya COVID. Ahí muy bien, Rolando, y ahí yo hago una reflexión. Ahí decía, dentro del perfil profesional, que el profesional en mercadeo y en toda la universidad, cuando dice el paréntesis, que no solamente de mercadeo, debe tener ética y responsabilidad. Si tú eres un profesional graduado en una universidad, que eso, mejor dicho, las reglas todas siempre se rompen, pues hay que ser éticos, hay que ser profesionales. Cuando uno es profesional, uno es ético y uno es responsable. Eso nos diferencia a los profesionales de los que no son profesionales. Y hay muchos profesionales con títulos que no son profesionales. Entonces, ¿para qué estudian? ¿Sí? Entonces, yo los invito a esa reflexión. Si yo soy un profesional estudiado, si soy ético y responsable, soy profesional. Pero si no soy ético y no soy responsable, no soy profesional, así tengo un título. Esa es la pequeña diferencia entre ser profesional y no serlo. Entonces, eso que nos esboza Rolando, yo apunté aquí estas cifras y los voy a poner dentro de un estudio y luego te llamo, Rolando, para que hablemos un poquito más sobre este tema, porque, Sí, señora. porque esos temas son de importancia mundial. Hoy el mundo está sumido en una crisis por la contaminación ambiental. Hoy hay grandes premios, hoy hay grandes proyectos y hay muchas ONGs y hay muchos gobiernos que patrocinan proyectos que tengan que ver con mercados verdes, temas de ciudades sostenibles, temas de movilidad. Y es que el mercadeo no es solamente un tema de vender un producto agropecuario, ahí lo leíamos en el perfil, hay una gama de acciones que podemos hacer. Entonces, como mi rol dentro de esta clase no es ser la profesora que más sabe, sino la que más les va a ayudar a entender cómo es que es este tema de Caquetá y de la Amazonía. Entonces ustedes hicieron una lectura. Los que no han hecho la lectura de pronto se pierdan un poquito en esta exposición que les voy a hacer, pero me quedan debiendo que se la lean. Hablábamos hasta la caracterización social, ahora viene el tema fuerte que Rolando se me adelantó, el tema de la caracterización económica. ¿Qué es la economía para cierta población? ¿Qué es la economía para otro tipo de población como la indígena? ¿Y por qué se dan las actividades extractivas? ¿Por qué se dan las actividades productivas? Y un poquito lo que hablaba el compañero, temas de ganadería, agricultura, de turismo, etc. Entonces, para entender esto, yo les he traído una cantidad de mapas, ¿sí? Que así no los entiendan, van a ver colores y van a ver figuras, ¿sí? Pero las cosas, yo los invito es a eso, a que uno tiene que buscar la manera de entender, de comprender. Entonces tenemos esta primera diapositiva que dice, todo lo que el ser humano hace genera consecuencias. Y esas consecuencias que genera, transforma, genera cambios. Si yo estoy en un lugar, yo de una vez tengo un impacto, hago un impacto en el ambiente. Esas consecuencias tienen efectos sobre el sistema. Deja marcas, deja huellas en el territorio. La transformación del espacio es una consecuencia de la vida misma, de las comunidades, de las poblaciones y de sus actividades ligadas a la sobrevivencia y a la explotación económica del mismo. ¿Entendieron este párrafo? Señora. ¿Sí? Que en resumen, ¿qué dice este párrafo? Que toda la actividad que hagamos va a generar una transformación en el paisaje, en el terreno, en el lugar o en el espacio donde me encuentre. Entonces, leyendo el territorio, tratando de identificar las huellas que deja el ser humano en el espacio, viendo la transformación del mismo, o sea, la transformación del mismo territorio, podemos inferir las características de esa transformación. Es decir, si yo voy a San Vicente del Caguán y veo la cantidad de deforestación que hay, yo de una vez debo inferir que ahí hay mucha transformación por temas económicos, ¿cierto? Entonces no tengo que ser un científico, solamente es cuestión de analizar, de interpretar.
Las formas de vida y de producción, los aspectos sociales, económicos y políticos de una sociedad. Es decir que los profesionales de mercadeo de cualquier carrera deben ser expertos en leer un territorio. Si yo veo 5.000 mototaxistas, ¿yo qué digo? La economía aquí está terrible y por eso no hay una calle buena. Es el análisis que hace Rolando. Dice el compañero, pues habrá mucho río bonito, pero aquí de turismo pues la gente anda como perdida todavía. Cuando yo hablo de todos los temas amazónicos, yo hablo de un elemento muy importante, que es la cuenca amazónica. Vamos a saber qué es eso de la cuenca amazónica, porque todo el mundo dice, no, es que la Amazonía es selva, es que la Amazonía es una cuenca hidrográfica, la Amazonía es agua. Otros dicen, no, la Amazonía es el pulmón del mundo. Otros dicen, no, la Amazonía es cultura. No, la Amazonía es plata, es coca, es quina, es caucho, es minería, es hidrocarburos, ¿cierto? Señor. Entonces, cuando yo digo qué es la Amazonía, hay una palabra muy bonita que define la Amazonía, y es que la Amazonía es un lugar que no es, hay un término, ahorita se los digo que se me escapa, que es un término que tiene la capacidad de describir lo que es indescriptible. Y la Constitución Política lo dice, son bienes inalienables, imprescriptibles. No sé si han leído por ahí a veces la Constitución Política, que dice que el patrimonio natural de la humanidad son bienes inalienables e imprescriptibles. Inalienables es que no se los adjudican a nadie porque son bienes comunes. Imprescriptibles es decir, que no pasan de una persona a otra, sino que siempre van a estar ahí disponibles. Entonces, cuando yo hablo de la cuenca amazónica, yo pongo estos mapas. Entonces, el mapa superior a la derecha, sobre la franja tropical, ¿cierto? Aquí estamos cerquita nosotros a la línea de Ecuador. Y esta franja, yo tengo que entender que más allá de la Amazonía hay un mundo, y que ese mundo es el que provee las condiciones climáticas, físicas y químicas para que la Amazonía sea proveedora de bienes y servicios ambientales. Entonces, sobre esta línea, ¿ven mi mouse? ¿Sí lo ven o no? Sí, sí, señora, perfectamente. Sí, señora. Entonces, si yo veo esta línea que está sobre el trópico, meridiano de Greenwich 0, sobre esta línea están los meridianos y los paralelos, aquí tenemos 0, y sobre esta línea del Ecuador está la mayor biodiversidad del planeta Tierra. Si ustedes van a África, por acá están los safaris, por allá están los leones, por allá están las jirafas, están los dinosaurios, estaban los dinosaurios, por acá estaban toda esa cantidad de fauna que somos los que le compramos a nuestros sobrinos, a los niños, ¿cierto? Pero nosotros vivimos en la Amazonía y no le regalamos a un niño un juguete con una guacamaya, ¿cierto? Entonces, muchas veces el desconocimiento del contexto nos lleva a relacionarnos con otras cosas de otros lugares. Y aquí también, en esta parte, que llama la parte de Asia, pues está la cantidad de islas maravillosas que todos soñamos con ir algún día. Y esta franja es la franja con mayor biodiversidad del mundo. Y si ustedes ven en términos proporcionales, la Amazonía es mucho más grande que todas ellas. Si vemos un poco más hacia la izquierda, tenemos este mapa, donde los colores más oscuros nos está indicando que es la selva tropical. Es decir, que la Amazonía es cuenca, la Amazonía es selva, y que las mayores reservas de foresta, dicen, de forest o foresta o madera o bosques, foresta es bosques, entonces están asentados sobre estos lugares. Cuando yo voy a este mapa, ¿sí me están escuchando bien o escuchan mucho ruido de fondo? No, está Perfecto. bien. ¿Listo? Bien. Está bien, profe, está bien. Ok, entonces si yo veo el mapa superior izquierdo, aquí ya ese mapa del mundo lo lleva un mapa de la cuenca amazónica. Estamos en clase, todos pueden hablar, no al tiempo, pero pueden participar. Entonces aquí yo tengo el mapa de la cuenca amazónica, es decir, cojo ese mapa grande y lo pongo más pequeño, pongo solamente el polígono, se llama polígono esta área. Cuando uno señala un área en un mapa se llama polígono. Entonces yo pongo en este polígono la cuenca amazónica. Aquí está Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam,
la Guyana Francesa, entonces está la parte norte de la Amazonía. Cuando yo pongo Perú, Ecuador, Bolivia, es la otra parte de la Amazonía. Y Brasil, que es supremamente grande en términos de floresta amazónica. Cuando yo digo aquí el bioma amazónico, muchas veces la Amazonía no es solamente conocida como la selva o la cuenca. Los expertos, las personas sabias en estos temas amazónicos, dicen que la Amazonía es un bioma. Un bioma, no sé si ustedes se acuerdan de las clases de tercero, cuarto y primaria, que hay diferentes tipos de biomas. Y el bioma amazónico es único en el planeta. Es decir, no es repetible. No hay nada que tenga la capacidad en el planeta de repetir lo mismo que hay en la Amazonía en otro lugar del mundo. En África, en Asia hay muchos bosques, pero son diferentes y tienen unas funciones diferentes, ¿sí? Aunque todos sean funciones de servicios de los ecosistemas, pues ahí hay otra vegetación, hay otros animales, hay otros sistemas que mueven todo. Entonces, cuando yo hablo que el bioma amazónico, estoy reuniendo una cantidad de ecosistemas. Un bioma reúne muchos ecosistemas. Acuérdense de cuarto, quinto primaria que veíamos los ecosistemas de sabanas, de lagunas, de ríos, de pantanos, ¿cierto? Son pequeños ecosistemas y toda esa suma de ecosistemas juntan un solo bioma. Los biomas son la sumatoria de todos esos ecosistemas y nos generan un bioma amazónico que tiene una importancia para el mundo. Principalmente porque hoy en día hablamos de cambio climático, ¿cierto? Y es una palabra muy famosa, a mí casi no me gusta realmente cuando dicen cambio climático porque eso nadie lo entiende, ¿sí? Si dijeran condiciones para la vida sería más entendible, pero cuando a mí me dicen, profe, explíqueme qué es el cambio climático, yo, ¿por dónde empiezo? Es que el cambio climático, para entender qué es el cambio, debo conocer primero qué es el clima. Y para conocer qué es el clima, yo debo conocer qué es la temperatura, qué es la humedad, qué es el brillo solar, qué es la pluviosidad, qué es la cantidad de lluvia. Entonces, cuando me dicen cambio climático, pues yo estoy entendiendo que cambia la lluvia, que cambia el brillo solar, que cambia la temperatura, y entender todo eso pues requiere un análisis y un estudio fuerte. Si nosotros entendemos que cuando el bioma amazónico se afecta, cambia el clima de todo el planeta, ahí sí me preocupo. Ahí sí me preocupo porque aquí estamos diciendo el bioma amazónico como una región muy importante para el mundo, principalmente por su papel de regulación del cambio climático, lo cual afecta a todo el planeta. Es decir, que las acciones que genera mi papá en su finquita, en el Vergel, en el Doncello, los grandes terratenientes en San Vicente, los grandes madereros en el Putumayo, los grandes mineros en el río Caquetá, están generando acciones, ¿cierto?, que están dañando el bioma amazónico y por esos motivos está cambiando la regulación del clima en el planeta. Entonces, cuando yo hablo que Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, todos esos países son países amazónicos, pues en la televisión salen todo el día, todo el tiempo el presidente Duque, que firmamos el pacto de Leticia. ¿Sí han escuchado por las noticias? Que firmamos el pacto del trapecio binacional para ayudar a los países amazónicos a controlar la deforestación. Que la COP21, que fue muy famosa en el año 2015, no sé si alguien quiere hablar al respecto, la COP21, la Convención de Cambio Climático en el 2015 cambió, y esta COP tuvo mucha influencia en la creación de este programa académico. ¿Por qué? Porque ahí se trazaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el mundo. Es decir, por allá en París se reunieron más de 200 países, firmaron un pacto para controlar el cambio climático del mundo. Y por allá unos presidentes muy jodidos, como en Estados Unidos, Rusia y otros países, que dijeron, no señor, yo no firmo ese pacto, porque tienen las empresas que más contaminan. Entonces, como ellos contaminan mucho, entonces tendrían que pagarle mucho al ambiente. Y otros países dijeron, no, unámonos, tengamos una bolsa de recursos muy importante y llevemos estos recursos allá a la Amazonía, donde están los mineros, donde están los deforestadores, donde está la gente que no conoce bien la agricultura, y hagamos proyectos.
Entonces, una decisión mundial afecta una decisión y una inversión local. Entonces, es muy importante que ustedes, los profesionales, cuando escuchen ese tipo de cosas, no se hagan los que no es con ustedes, porque claro que sí es con todos nosotros. Bueno, eso era un poco de contexto para que ustedes conozcan. Profe, Señor, ¿cómo vamos hasta ahí? bueno tener en cuenta uno eso porque a veces uno dice, no hay recursos, ¿no? O de dónde, por lo menos a mí me decían, usted está loco, una buceta vale 180 millones de pesos, ¿cómo van a traer 100? Ajá. Está, pero ¿de dónde hay dinero para eso? ¿Quién le va a apuntar a eso? Cuando uno empieza a estructurar un proyecto de estos y ve la utilidad de un proyecto, por lo menos en el tema de negocios verdes, uno dice como en esa mentalidad de monstruo mental, uno dice, no, pero ¿de dónde van a salir esos recursos? Eso es una utopía. No, no es Pues una realmente utopía. conocer de que sí hay recursos para esto y de que si usted como profesional en mercadeo estructura un buen estudio de mercado, un buen estudio técnico, administrativo y financiero, hace un buen plan de negocio y se sustenta ante los inversionistas adecuados, los recursos ahí están. Ahí Digo, están los para que recursos usted haga sobran. lo que sea. En la Amazonía la plata sobra. Eso. El tema en la Amazonía no es plata, son recursos. El tema en la Amazonía es conocimiento. Querer hacer. El tema en la Amazonía es que la gente conozca esto y que entienda cómo funciona esto. Entonces seguimos aquí en el mapa, ubíquense todos en el mapa, por favor, atentos al mapa. Hay que aprender a leer las convenciones del mapa. Un profesional que no sepa leer un mapa se pierde al llegar a un pueblo si no le dicen que la dirección queda al lado del parque central y de la iglesia o de la alcaldía, ¿sí? Entonces, hay que avanzar un poco más. Yo los invito a que compren un mapa, lo carguen, se ubiquen y lo entiendan. Entonces, aquí tenemos la composición hidrográfica de la Amazonía. Entonces, la Amazonía en su conjunto es una gran cuenca, o sea, es un gran territorio con un río principal gigantesco, ¿cierto? Pero ese río principal gigantesco tiene otras subcuencas hidrográficas. Esas subcuencas se ubican en otros territorios y la suma de esos territorios pues hacen una gran cuenca. Entonces en la parte norte tenemos la cuenca del Orinoco, ¿sí? La que está en verde que corresponde a Colombia y Venezuela. Es muy importante esa cuenca porque ahí están asentados sobre una placa del escudo guayanés, que es la placa tectónica más antigua sobre este lugar del planeta. Y sobre esa placa tectónica están los tepuyes. Busquen por internet qué es un tepuye, busquen Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, son unas masas rocosas, son como edificios de piedra, ¿sí? Como si fueran hechos por alguien. Y ese es un proceso de formación geológica impresionante. Entonces ahí viene un proceso de formación muy interesante. Luego viene Una amiga nos invitó esta mañana. La cuenca del Amazonas, que es toda esta que está en clarita, en colores claritos. La cuenca de Guyana, que hace parte de la parte nororiente, ¿sí? Y aquí en la parte baja, pues vienen las microcuencas más hacia el nivel del mar, del océano Atlántico, de todo lo que tiene que ver en Brasil, Painabá y Atlántico Neoccidental, y en la parte sur Paraná, que es la parte más baja de la cuenca. Si yo pongo esto a nivel de cuencas, yo que digo, oh Dios, esas cuencas cobijan departamentos, países, municipios, localidades. Nada más miremos la cuenca Amazonas. Mira, aquí tiene Ecuador, tiene Bolivia, tiene Perú, tiene Bolivia y tiene Brasil y tiene a Colombia. Es decir, una sola cuenca agrupa 5 países. ¿Sí? Entonces estamos hablando que la importancia de la cuenca amazónica es mundial. No estamos hablando que el río Hacha es lindo, ni el río Sarabando. Es la importancia que tienen esos ríos sobre toda esta cuenca amazónica tan impresionantemente grande. Acá tenemos estas imágenes y ahí sí quiero que alguien me explique estas imágenes. ¿Qué entienden con esta imagen? Alguien que quiera participar y que sea breve.
petróleo, Profe, deforestación, minería ilegal, acabando con los indígenas, ganadería. ¿Puedo aportar algo? El derramamiento de petróleo, ¿no? Sobre los que ríos. La tala de árboles, explotación minera. Profe, pues diciendo todo lo anterior sería más bien de destrucción ambiental. Ajá. ¿Y las personas? yo también diría eso. Pero Y las personas es destrucción ambiental. Sería no, desplazamiento, las puede ser los mismos vecinos. Como el desplazamiento de los indígenas. ¿Qué más? Esas banderas, Exacto, ¿qué lo es significarán? como de los parques porque Lo indígena es la lucha que están haciendo. encargo forestal, ¿no? Como protestando por sus tierras. Ajá. Alguien que quiera tomarse la palabra y explique esa imagen para todos sus compañeros. Yo califico participación en clase. Creo que Natalie. Esa imagen quiere decir que hay unos indígenas. Stephanie, más fuerte y con más determinación. Explicando. Profe, yo. A ver, ¿quién eres tú? Profe, yo. ¿Jennifer o Stephanie? Yo, profe. Lucelvi. ¿Sí? Dime el nombre Pues si porque quiere. estoy como en el cuadrito. Lucelvi Mora. Listo, Lucelvi. Clara, precisa y concisa. Profe, que el mismo hombre, el mismo ser humano, es el que está acabando con los propios recursos naturales. Y a medida que vaya acabando con todo eso, también hay otro hombre que es el que está protestando por el cuidado de eso, a lo que lleva a la destrucción de la naturaleza. Ajá. Creo yo que es eso. Profe, Cuéntame. profe, también algo que me acabo de dar cuenta es que en una de las imágenes también aparece la parte en la que está pila, en la que todo está pilado, en la que hay un montón de madera, pues hay una persona allá, pues que también eso puede representar, por ejemplo, el causante. Y no estoy muy seguro de la imagen de todas las personas, si es una protesta o si son desplazados. O sea, suponiendo que es una protesta, pues sí, como decía mi compañera, es como la contraparte. Digamos que lo de alrededor son las consecuencias y y las personas, pues, son como las dos caras de la moneda. Ajá. Exacto. ¿Quién más quería Pienso aportar yo algo? que los campesinos, Bueno, casi no les entiendo. No se le escucha, no. Permítame. Hace un par de años tuve una experiencia de viajar a Mocoa por acá, por el lado de San José. Sí, Bota Caucana, Me fui con, Piamonte sí, Cauca. por la Bota Caucana. Nos cruzamos el río allá, cruzamos el carro en el río, allá en el planchón que hay de dos canoas. Tristemente, pues me fui con Rubén Darío Polo, con el del ferry Marco Polo, y nos fuimos tomando fotos y nos fuimos relajaditos, y tristemente vimos en vivo y en directo la escena de la imagen 2, la que está arriba, deforestada. Deforestación y ganadería. Una cosa impresionante que literalmente nos desgarraron lágrimas. O sea, es tenaz. Uno ver eso en vivo y en directo, ver peces por ahí flotando porque se quemaron del vapor de la tierra, del agua, se recalentó, pajaritos por ahí chamuscados, animales heridos, o sea, tenaz que nosotros acá no apreciemos este tema por unos Rolando, cuantos no nos palos. quedemos en el discurso del tenaz. No nos quedemos en el discurso del tenaz. Más allá de lo tenaz, hay que leer eso, ¿sí? Porque tenaz es eso, tenaz es la violación de los niños. No, claro, es que es impresionante uno vivir Hay en vivo y en muchas directo. cosas tenaces, ¿sí? Y no solamente la deforestación. Pero no podemos quedarnos en la tenacidad, sino de ver más allá que de eso. Es entender que hay en ese territorio que las cosas no funcionan bien y que propician esa falta de gobernanza en el territorio. Entonces, Se veía lo de abajo. que esta imagen esboza un poquito lo que es la gobernanza en el territorio. Entonces, la primera imagen es la deforestación
para el tema agroindustrial, ¿no? Los cultivos de soya, esto es un panorama que se ve en Brasil ampliamente. Ahora este panorama de esta imagen es la deforestación para la ganadería, esta otra imagen la deforestación para la venta, comercialización legal e ilegal de la madera, los derrames de petróleo, la minería ilegal, minería de oro, destrucción y contaminación de los ecosistemas y la profunda lucha de campesinos e indígenas por reclamar la tierra, por defender la tierra y por hacer de la tierra un lugar más habitable para el planeta. Entonces, cuando yo hablo de todos estos temas, yo digo, pero esos señores, ¿qué eran lo que andan por allá reclamando si no tienen gas, si no tienen energía, si no tienen agua potable, si no tienen nada? Pues resulta que ellos conocen mejor el territorio y tienen la capacidad y la enorme capacidad de comprender las dinámicas del territorio y no depender de ese tipo de servicios, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo esa concepción que está ahí en la cabeza de esas personas, yo digo, pero entonces, yo aquí sí se me va la energía media tarde, me estreso, y ellos vienen en una lucha donde esos servicios simplemente hace parte de la vida y son una forma de vivir culturalmente. Cuando les muestro este mapa pues me muestra que hay muchas carreteras en la Amazonía. Ahí están delimitadas. Es decir, que la Amazonía tiene muchos intereses económicos, políticos, ambientales y que son muchas fuerzas de poder chocando por apropiarse de la Amazonía, ¿cierto? Hay gente que la tiene clara y sabe que esto es muy valioso. Entonces, cuando yo veo esa gran cantidad de proyectos, de infraestructura, de caminos, de vías, de hidroeléctricas, de toda esa cantidad, y yo soy una estudiante de mercadeo de la Universidad de la Amazonia, yo debo entender que aquí en Tulpas están haciendo una hidroeléctrica, y Tulpas queda aquí vía Norcasia, en el Pará, ¿sí? Entonces, como esas dinámicas externas de la Amazonía, que no son externas, que son propias del territorio amazónico, influencian o dañan dentro de nuestro propio territorio. Acá les muestro un mapita de los territorios indígenas reconocidos que están en color verde oscuro. Miren, Colombia hay mucho territorio indígena, no mucho, realmente no es mucho, territorio indígena. Territorio, áreas protegidas de la Amazonía biogeográfica y un poco de la acumulación, pero esto es un mapa muy bonito de una organización de red ambiental, ¿sí? Internacional de la Amazonía. Pero este mapa de deforestación ya está más deforestado, o sea, está más rojo que verde, ¿sí? Esa es la interpretación que hay que darle. Y cuando yo digo que en la Amazonía hay muchos intereses políticos, y cuando esos intereses políticos confluyen con los intereses del territorio, pues ya viene una conflictividad impresionante en la economía, ¿cierto? Y en la Amazonía. Entonces, este es un mapa de los lotes petroleros. Todo esto que está en rojito es explotación petrolera, ¿sí? Todo lo que está rayadito, mire Colombia, está todo rayado en potencial para explotación petrolera. No todavía algunos están en explotación, pero otros están en ese proceso de tener, y esto lo mueve la economía naranja y esto lo mueve la economía de nuestro país, que es habida sobre todo para el tema petrolero, fracking. Entonces, por allá hay unos locos en Bogotá haciendo unas protestas por el fracking, ¿y será que a mí no me interesa eso? Pues obvio, soy poblador y dependo del agua de la Amazonía para subsistir. Este es otro mapa que es de minería. Miramos el anterior, a este lado lleno de hidrocarburos, a este lado lleno de minería, y entre todos tienen de todo, ¿cierto? Entonces aquí están zonas con potencial minero energético, ya explotados, en procesos de explotación, y esto genera unas tensiones y esto genera una conflictividad dentro de los procesos de tenencia de la tierra, cómo vivo aquí, yo qué tengo, yo soy un campesino que cultivo la tierra y viene un bloque petrolero y dice, no, usted no es el dueño del subsuelo, qué pena, vayas de aquí, yo me cojo mi martillo y saco
el hidrocarburo de su predio, porque este predio es de la nación. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significa esa conflictividad socioambiental con las hidroeléctricas? Mire, aquí tenemos una cantidad de puntos y esa cantidad de puntos nos indica que son las hidroeléctricas que se están construyendo, que ya vienen siendo explotadas y todo lo que viene. Y un poco para pensar, muchachos, que todos esos proyectos extractivos, que lo decía la lectura muy claramente en una escala más pequeña que es aquí en Colombia, todos esos proyectos extractivos están poniéndole el pie al mercado verde, a la iniciativa agropecuaria limpia. Entonces, ¿cómo convertimos esa plantación de aromáticas en un producto valioso? ¿Cómo convertimos ese café orgánico, ¿sí? De allá del páramo de Miraflores, café especial, café amazónico, cómo lo convertimos en algo importante? Ese es el rol de ustedes. Ver las potencialidades dentro del cúmulo de conflictividades que tiene la Amazonía. Bueno, este mapita ya lo había mostrado, deforestación. Profe, perdón. Ajá. Pues Cuéntame. yo todo esto lo resumo en que todo tenemos que luchar antes con la corrupción. Claro. Y, profe, y lo otro es que les pido disculpas que me acabaron de informar que mis papás se accidentaron, entonces me tengo que ir a ver, porfa. Ah, bueno, permítame un momentico antes de que te salga y me toca que tomar foto de la asistencia para poder después subir la plataforma porque es muy difícil en una clase virtual ir tomando la asistencia, no me daría el tiempo. Listo, ya puedes retirarte. Jason, que sus papás estén bien, ¿no? Muy amables. Que no sea nada grave. Nos cuentas, Jason, cuidado. Tú también. Gracias. Ok, listo, chicos. ¿Vamos bien? ¿Cansados? ¿O entretenidos? Digo la verdad, profe, Ay, no. estoy cansado porque he estado sentado como por 4 horas. Ajá, Profe. pero bien, vamos bien en la clase. Profe, no sé, sino que uno se entra en el tema que estamos socializando y la verdad sí lo pone a uno como a pensar muchas cosas. Ah, bueno. Entonces Esta uno clase como es para que... pensar. Esta Sí, clase no es sí. para estresarnos. Esta clase es Sí, para que empecemos a pensar. ¿Listo? muy chévere, profe, entonces uno no se cansa. Bueno, listo, perfecto. Entonces, ahora sí nos vamos a cansar. No, mentiras. Entonces, ya hablamos un poco de la Amazonía hidrográfica, de la Amazonía ya del globo terráqueo, de la línea intertropical, y pasamos a la Amazonía en cuenca amazónica, en selva, en hidroeléctricas, minería. Ahora vamos a hablar de la Amazonía colombiana, ¿sí? ¿Les parece bien? Entonces, ¿qué es la Amazonía colombiana? Entonces, aquí estamos, aquí tenemos un mapita con unos recuadros, y esa Amazonía colombiana pues tiene una cantidad de departamentos, tiene 6 departamentos: Bichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Meta, Putumayo, Caquetá, Amazonas. Y esos departamentos, pues aquí en la parte inferior izquierda ustedes pueden leer los símbolos y el estado legal del territorio. Es decir, que en la Amazonía tiene muchas reservas forestales, es decir, reservas de bosque. Hay muchos parques nacionales. ¿Ustedes conocen el Parque Nacional Alto Fragua Indiguace? ¿Saben dónde queda? El Parque Nacional. No, En Belén de los Andaquíes y en San José del Fragua. Cuando uno llega a San José, ahí enfrente del parque, en una esquina donde estaba todo decorado muy bonito, ahí es el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiguace. Y todo estudiante de la Universidad de la Amazonía debe conocer que tenemos muchos parques nacionales naturales. Y que hay gente como yo, como muchos ambientalistas que estamos trabajando profundamente en cambiar esa percepción de que esta Amazonía tiene agua, tiene bosque para botar. No, los recursos aquí son limitados, son no renovables. Acuérdense de las clases de primaria. Entonces, cuando tenemos una Amazonía con un estado legal del territorio, tenemos resguardos indígenas, tenemos distritos de conservación, ¿cierto? Tenemos unas reservas nacionales naturales, tenemos unos parques nacionales, tenemos unos bosques que proteger y que permanecer. Entonces nos damos cuenta que en la Amazonía colombiana es como otro bioma dentro de la Amazonía total, porque tenemos una confluencia de muchos elementos del territorio. Entonces aquí les presento una diapositiva
que tienen los parques nacionales naturales de la Amazonía. Listo, tarea, conocerlos, al menos interesarse en por saber cuáles son. Tenemos 2 reservas nacionales naturales, 8 parques nacionales naturales, un santuario de fauna y flora. Esos lugares, dijeron hace mucho tiempo, estos lugares son únicos en Colombia, son importantes para el planeta, son importantes para la cultura, para la biodiversidad, para el agua, para el suelo, para el bosque, para absolutamente todo, para el aire. Entonces, tienen objetivos, la conservación se hace a través de objetivos, de conservar la biodiversidad, de mantener los servicios ecosistémicos, de tener valores culturales y valores asociados al paisaje. Bueno, entonces aquí tenemos el Santuario de Fauna y Flora de Orito, Inguiandi. Ojalá los que tengan la oportunidad de ir al Putumayo se acuerden, para la profe diga, uy, sería chévere ir a conocer ese Santuario de Fauna y Flora. Es un santuario maravilloso. Me escucho con eco. Es un santuario maravilloso porque tiene unas reservas de fauna únicas en la Amazonía colombiana. Hay osos que solo viven ahí, ¿sí? Aquí está el Parque Nacional Serranía de los Churumbelos Aucahuasi. Este Parque Nacional Serranía de los Churumbelos Aucahuasi queda allá por donde estuviste tú, compañero, que te fuiste en el ferry, ¿sí? Allá queda todo ese transecto de la bota caucana que une Caquetá con Putumayo, todo eso. Miren aquí mi mouse, ¿sí ves? Aquí está Putumayo, aquí está Caquetá y aquí está Cauca. Entonces, este pedacito es lo que la gente le dice bota caucana, ¿sí? Entonces, toda esta partecita es el Parque Nacional Serranía de los Churumbelos hasta aquí. Y de aquí para acá es el Parque Nacional Alto Fragua Indiguasi, que es donde están los indígenas Inga, que son muy importantes, que son los que venden los collarcitos bonitos, los areticos de los guacamayas. Ellos son las culturas que protegen estos parques nacionales naturales. Esa gente que tú ves, sí, claro, ahí está el colegio de la profesora rectora Flora Mata. No te escucho bien. Allá donde está el número 4, ahí podemos ver delfines rosados. He ido allá. Sí. ¿Dónde? ¿Quién habló? Ok, aquí está. Bueno, usted me desordenó la explicación. Entonces aquí vamos por el Parque Nacional Churumbelos, aquí Alto Fragua Indiguasi. El Alto Fragua Indiguasi es muy importante culturalmente por los temas indígenas. Hay una reserva indígena muy importante que son los indígenas Inga, que son una población. Por favor, cierren el micrófono. Por favor, le indican a la compañera que tiene el micrófono abierto que lo cierre, o si no me toca que cancelarlos a todos. Y acá luego está... Daniela, la compañera Daniela. Alguien que le diga que cierre ahí. Entonces aquí está el Parque Nacional La Paya, que como dijo el compañero, yo no sabía que habían delfines rosados, pero deben de haberlos porque aquí está el límite, con toda el límite ecuatorial. Saltan por encima de los botes, profe. Qué belleza. Saltan por encima. Sí, es verdad, también los he visto. ¿Sí? A ver, sí, señora. Cuéntame esa historia. Dale, cuente. No, tranquila, hágale usted. Primero las damas, le tocó a usted. Lina, dale. Mi padre tuvo la oportunidad y estaba por ahí y estaba grabando cuando le salieron esos delfines y tenemos un video de ellos. Ah, bueno, lo compartes al grupo. Sí. Me lo envían. ¿Listo? Entonces aquí está el Parque La Paya, más hacia el Bajo Caquetá, que todo eso es el departamento, el municipio de Solano, que tiene el tamaño como de un departamento, es el municipio amazónico más grande, pues a diferencia de Amazonas, que es realmente más grande, ¿cierto? Aquí tenemos el Parque Nacional Serranía del Chiriquete, que tiene casi 3 millones de hectáreas, tiene 2.730.000 y pico hectáreas, fue ampliado en el año 2015 por Parques Nacionales Naturales de Resolución del Ministerio de Ambiente, y este parque cuida las poblaciones nómadas de los bosques amazónicos. O sea, aquí hay muchas poblaciones que todavía son indígenas nómadas puros, no contactados. Entonces, es un tema de valor cultural impresionante.
Este parque es muy amenazado por las fotos que vimos antes, minería, hidrocarburos, coca, sobre todo un tema de narcotráfico fuerte. Este parque es muy importante para Caquetá porque tiene la mayor parte de este parque, valga la redundancia, en territorio de Caquetá. O sea, Caquetá es el departamento que tiene más área en parques nacionales naturales en Colombia y en reservas indígenas, ¿sí? Entonces, si ustedes van a montar un negocio de mercados verdes, pues imagínate la importancia que tienen conocer el territorio, porque tienen que saber qué es lo que hay aquí, cómo se mueve la economía local acá. Acá está la reserva Nucac, el parque Pauinawi, el Yaigojea-Paporis, el Parque Nacional Cahuinari, el río Puré y el Amacayaco. Yo quisiera conocérmelos todos algún día, ¿sí? Y ese es el compromiso que tenemos con la Amazonía, conocerla, respetarla, ayudarla, forjarla, educarla, sobre todo. Los temas de educación hay que trabajarlos mucho. Esas son zonas de reserva forestal ya definidas para la Amazonía. De pronto no les puedo explicar mucho. Y estas Caquetá, así como les mostré el mapa de toda la cuenca amazónica rayada por las petroleras, pues Caquetá está totalmente rayado para explotación petrolera. Entonces, mírese la cantidad de amenazas que tenemos. Aquí son títulos mineros que hay sobre la cuenca amazónica en Colombia. Y mire la cantidad que tenemos en los parques, cómo están amenazados por los temas mineros. Mira esta parte donde está el Parque Nacional Yaigojea-Paporis, está totalmente rayado para minería. Entonces entran muchas cosas. Entonces está el parque, está la minería, está el hidrocarburos y vengo yo con una estrategia de mercado verde. Entonces son fuerzas muy poderosas que debo conocer para saber cómo proponer y qué aspecto debo cambiar. Entonces aquí son mapas para que ustedes vean, para que ustedes interpreten. Hay gráficas. Entonces aquí solamente les he hablado de mapas, pero no les estoy hablando y la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos y los servicios de los ecosistemas. Esto es una cantidad de información que yo podría durar días, años, meses hablándole de estos temas. Pero lo más importante para mí en esta clase es que ustedes comprendan que la Amazonía hay que conocerla. Y hay que interpretar que por qué de aquí a Albania pasamos como 8 ríos. Y yo hago el comparativo cuando estoy viajando a otro departamento, a ver si eso se repite, ese patrón, ¿sí? Hay que hacer análisis de estos temas. Es una imagen muy bonita de Caquetá. Es una imagen preciosa que me regalaron algún día donde vemos como el relieve, es un mapa de relieve, donde vemos la cordillera oriental. Toda esta es la cordillera de los Andes, ¿cierto? Cordillera central, cordillera oriental, cordillera occidental. Y aquí vemos lo que es la planicie amazónica. Todo esto es la planicie amazónica, por aquí es donde queda el Parque Chiribiquete, y aquí pasamos de un territorio de que es piedemonte andino-amazónico, ¿cierto? Entonces viene la cordillera oriental, aquí viene muy empinada, en estas colinitas que están aquí está sentada toda la parte urbana de Caquetá. ¿Cómo vamos hasta ahí? Listo. Entonces, bien, profe, gracias a Dios. aquí vamos a ver la zonificación del territorio. Como les decía, estos son los municipios más amazónicos, son los que están como más planos, como después del río Caquetá, ¿cierto? Que no vemos montañas, que no vemos una cordillera, sino que vemos bosque, que vemos lomeríos, que vemos vallecitos. Entonces, eso es un tema de analizar el paisaje. Entonces, todo esto, lo que está en café oscurito, son los paisajes de montaña. Son los paisajes de montaña de Caquetá. Y en este mapita, pues vemos las relaciones de Caquetá con otros departamentos a través de sus ejes viales. Lo que decía Rómulo, la importancia del tema de transporte. Porque donde hay una vía, hay daño ambiental. ¿Sí? Por eso cuando viajaste a Piamonte, eso le están dando garrote impresionantemente a la deforestación, pues porque hay una vía de acceso. Las vías de acceso promueven mucho los temas de deforestación. Está Caquetá, Meta, Huila, Neiva, la marginal de la selva y cualquier cantidad de vías. Nada más la vía Florencia Suaza, mira como el daño ambiental tan grave y las consecuencias que hoy en día tenemos.
Todos estos mapas, ¿para qué? Para decirles que hay una dinámica de transformación del paisaje muy fuerte. Aquí en el año 90, miren los punticos en rojo de deforestación. En el año 2000, miren los puntos en rojo. Mire acá hacia el año 2005 y mire hacia el año 2010. Y si tuviera el mapa al año 2020, pues esto ya está totalmente rojo hacia abajo. ¿Sí? Todas estas partes están totalmente rojo. Es decir, que la dinámica en la Amazonía es muy de tipo extractivo, ¿sí? Y que esa dinámica extractiva lo que ha hecho es condicionar también a unas condiciones de pobreza, unas condiciones muy difíciles para la permanencia de la vida. Aquí tengo un mapita sobre los parques nacionales que están aquí en Caquetá. Entonces, como les mostraba, Cueva de los Guácharos, Serranía de los Churumbelos, aquí está, Cordillera de los Picachos, ¿sí? Son nombres que los hemos escuchado. Yo sé que ustedes han escuchado Picachos, que Fundación Picachos, pero ¿qué será Picachos? ¿Sí? Hay que entender cómo son todas esas cosas. Y aquí, pues aquí lo que vamos viendo es que hay una cantidad de procesos de organización, de zonificación, de que la gente está diciendo vamos a contribuir con la preservación de esta zona, vamos a apoyar a los resguardos, vamos a contribuir a la conservación de los territorios indígenas. Y hasta aquí, digamos que he terminado la exposición de los temas amazónicos. ¿Cómo les pareció? ¿Alguna reflexión? Muy chévere, profe. Tiene una rama harto extendida. Bastante. Excelente, profe. Listo. Muy chévere, profesor. Yo les voy a subir esta presentación y el video para que la estudien, para que la lean. Yo sé que los que leyeron, hicieron la lectura de la página 141, la entendieron perfectamente, ¿cierto? La entendieron perfectamente y... Sí, porque ahí se muestra mucho esto. Sí. Yo no me voy a poner aquí a explicarles párrafo por párrafo, porque no me interesa eso. Me interesa es que ustedes conozcan el contexto. Ahora vamos a hablar un poquito de de lo académico ya formal, ¿no? Porque estos son temas de mucho interés, son temas que son chéveres de conocer. Profe. Señora. ¿Cómo van con el mapa más conceptual? ¿Cómo van con el mapa conceptual? Eso es lo que quería, que yo creo que la mayoría de los compañeros estamos como con una inquietud para elaborar el mapa conceptual. Ya durante todo el día con el docente de comunicación, la profesora de educación a distancia, ya estuvimos en ese proceso para elaborarlo. La inquietud de nosotros es que el docente de comunicación, él nos dice que ahí en la guía son unas páginas, unos capítulos, no sé, que son los que tenemos que realizar el mapa conceptual, y supuestamente creo que era el 3 y 4, no recuerdo, un compañero me recuerda que ya se me olvidó, o era el 5, o sea, estamos como confundidos bien. Pero no me estás hablando de URMA, me estás hablando de comunicación. No, de URMA, profe, porque, o sea, ahí miramos, él nos compartió pantalla y ahí salía unas páginas que no eran las que usted nos había dicho, creo. No es lo que diga el profesor, es lo que diga yo. Es lo que diga yo, porque yo les había explicado cuáles son. ¿Listo? Lo que pasa es que Lucelvi está hablando sobre la guía didáctica, donde nos confirma que teníamos que ser con el capítulo 5, pero eso era de la profesora Recalde. Entonces, yo necesito o sea, estaba confundida yo. El capítulo 5 para educación a distancia, no de Europa. Ya. Listo, muchachos. Pues miren, ¿qué es un mapa conceptual? ¿Quién me dice qué es un mapa conceptual? ¿Alguien que me explique qué es un mapa conceptual? Profe, pues pienso yo que un mapa conceptual, él recopila todas las ideas de un tema, ¿no? ¿Y cómo las ideas principales de un tema. ¿Y cómo se llamaba la presentación que les acabé de hacer? ¿Diapositiva? No, pero yo le puse un nombre. Con eso empecé la clase.
Recuerden que ustedes están muy jóvenes para que tengan mala memoria. Ay, no, sí, yo hice Cuando muy yo mala comencé la clase, ¿con qué reflexión la empecé? Que hablé de la palabra conocer. ¿Utilización socioeconómica? ¿No? Cuando yo empecé la clase les dije que les iba a hacer una exposición sobre los aspectos conceptuales de la Amazonía, ¿cierto? ¿Qué era la Amazonía? Que la Amazonía no es solo selva, no es solo agua, que la Amazonía es gente, cultura, vida, ¿cierto? Entonces cuando yo digo hay que hacer un mapa conceptual, es decir, hay que hacer unos mapas de conceptos, ¿cuáles son los conceptos más importantes que vimos durante toda la presentación? Geografía, Ajá. economía, Culturales. La Ajá. cuenca. paisaje, Vimos economía, economía de la Amazonía, problemas de la Bioma Amazonía, amazónico, geografía, la la población. cuenca amazónica. Ajá. Entonces, cuando los profes dicen y la guía dice hay que hacer un mapa conceptual, hay que hacer un mapa de conceptos, y nosotros acabamos de hacer una presentación de no conceptos explicados desde lo teórico, sino desde lo teórico y práctico, viéndolo en un mapa. Entonces, lo que yo tengo que hacer en el mapa conceptual es un poquito organizar lo que vimos en este mapa visual, en un mapa real, en un mapa conceptual. Entonces, yo en ese mapa, ¿cuál es la pregunta que tengo que responder? ¿Cuál es la pregunta que tengo que responder en el mapa conceptual? Eso es lo importante, las estrategias metodológicas y socioculturales en la formación del profesional en mercadeo. Entonces, ¿yo ahí qué voy a decir? Entonces, yo le voy a abrir una patica al mapa y le voy a decir, dentro de la importancia de las estrategias socioculturales, tenemos que conocer la región amazónica, es muy importante, y conocer los aspectos de economía, cultura, y pongo ahí una breve explicación mínima sobre qué es cada cosa. No me vayan a no me vayan a hacer un resumen de la lectura y lo vayan a meter en un mapa conceptual, ¿sí? Porque de eso no se trata. Es meter en ese mapa conceptual lo que ustedes aprendieron de la lectura y de esta clase de hoy. Lo más importante, ¿sí? Lo más importante que son los aspectos del rol del profesional en mercadeo, que es el rol de conocer la Amazonía, conocer las dinámicas, proponer soluciones a los problemas más graves de la Amazonía, el tema de mercados verdes, ¿sí? Entonces ustedes háganse en un mapita conceptual chiquito sobre la lectura y sobre esta clase y lo ponen dentro del aspecto sociocultural de la pregunta. Como sacar lo más importante, Lo más ¿cierto? importante, no me vayan a poner un mapa conceptual de una hoja de este tamaño que no me vea ni la cara, ¿cierto? Y con patas y rayas y cosas, no. Un mapa sencillo que reúna las ideas claves que hemos hablado, muchachos, las ideas claves. No es copiar de Word y pegar de Word, no. No me vayan a hacer eso porque eso no lo permito ni me gusta. ¿Listo? Es hacer un mapa conceptual de las principales ideas de los conceptos que hablamos y que entendieron de la lectura y que hablamos en la clase. Entonces, ¿cómo puede ser? Desde los aspectos socioculturales, entonces pueden poner importancia a la región amazónica. Ahí pueden poner bioma amazónico, que si les gustó esa palabra. El bioma amazónico es importante por la biodiversidad, por la selva, por el agua, ¿cierto? Y es importante ¿para qué? Para la economía, la cultura, para desarrollar procesos. Ustedes son muy buenos para eso, chicos. Dejen volar la creatividad, pero una creatividad puesta en algo muy claro, ¿sí? No les quiero decir, pónganlo así. No, pongan ahí lo que entendieron de la lectura y lo que entendieron de esta clase. Cortico, sencillito, concreto. Que yo con eso pueda decir, sí, Eider entendió bien, ¿sí? Y sale de aquí siendo un profesional en mercadeo con conciencia de los temas amazónicos. Profe. Señor Carlos Yagari. Aquí tengo ahí como una inquietud porque es que el mapa conceptual dice que tiene que recoger, digamos, como 3, 4 materias, digamos 3 diferentes. Ajá, sí, es así. ¿Y qué pasa? ¿Se enredó ya o qué? ¿Ah?
Cuénteme pues. Mire, porque- muchachos, yo les voy a hacer una exposición en mi cuaderno. Espérate que no entiendo cómo está la... Yo aquí pongo la pregunta. No, no puedo escribir así. Yo aquí tengo la pregunta, ¿cierto? Sí, señora. Yo aquí tengo la pregunta. La pregunta, yo aquí le hago como un parrafito. No, no puedo escribir así. Aquí le hago como un parrafito, como diciendo, a través de este mapa conceptual respondo que los elementos más importantes desde lo sociocultural, desde lo metodológico son las siguientes. Entonces, abren una patica. Ay, no, para el otro lado. Abro una patica. No, no puedo. Profe, más o menos, profe. Pues, Sí, no, más o menos lo que sería. Ustedes explican. No, yo no lo voy a hacer porque no les puedo hacer la tarea. Profe, Pero que profe, les voy profe. a decir, espérate y lo hago yo aquí en un momentito. Qué pena, es que la duda del compañero creo que es que hay que hacer un mapa conceptual para una materia, para la otra, o que la van a tener en No. cuenta. ¿Cierto? ¿Es lo que está preguntando? Más bien creo que él cómo lo relaciona la materia de la profesora Repítame con la los otros. pregunta, por favor. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que en introducción al mercadeo hay que hacer es un texto argumentativo. En fundamentos de la matemática, respondiendo una pregunta ya, en fundamentos de la matemática hay que hacer un texto argumentativo también diferente al de mercadeo con otra pregunta diferente. Y acá en URMA, lo mismo que en informática, hay un mapa conceptual, pero hay un mapa conceptual para informática con otra pregunta que habla de las habilidades tecnológicas que se requieren, y aquí en URMA se hace otro mapa conceptual que habla de por qué son importantes las estrategias metodológicas y socioculturales en la formación del profesional de mercadeo. Es eso lo que hay que hacer como actividad del mapa conceptual para URMA, ¿listo? Para informática es otro mapa conceptual allá, muy parecido. No. La profesora Un explicó que mapa tiene que ser conceptual para las 3 asignaturas y ese mapa conceptual se le envía a la profesora de informática. Es uno nomás. Solamente en ese uno tenemos que contextualizar todo lo que abarca las asignaturas, lo que cada uno representa en el tema, en la pregunta que se está poniendo ahí. Pero no me grite. Silvia. No, para que escuchen bien clarito. No. Pero pues que ahí también, porque su mercado nos dice que no sea tan grande y pues para meter todas las 3 materias es algo que debería quedar grande. No, lo que pasa esa es la idea, es que ahí es donde nosotros tenemos que echar la cabeza para ver cómo tenemos que reducir todo eso para que quede una información breve con todo eso. Profe, lo que yo creo que fue. ¿O no? Un momento, perdonen. Mire, ¿puedo hacer alguna intervención? Primera recomendación. Yo no empiezo a hacer los trabajos si no entiendo qué es lo que tengo que hacer. ¿Listo? Primera recomendación. Entonces, para eso estamos nosotros. Pregunten. Si tienen que preguntar 3, 4 veces, no importa. Nuestro rol es que ustedes comprenden. Entonces, les voy a mostrar la guía porque es que es con la evidencia en la mano de que esto no es un tema difícil, es un tema de interpretación. Y para interpretar hay que aprender a leer bien. Que eso ya la profe Di lo ha venido explicando, Entonces, no nos confiemos en lo que dijo el compañero que se tuvo que ir. Confiemos en lo que nosotros escuchamos y en lo que dice la guía. ¿Listo? Regla número 1. Entonces, yo tengo la guía aquí. Voy donde dice, voy en el primer momento de autoaprendizaje, ¿cierto? Voy bajando. ¿Hay que compartir pantalla, por favor? Sí, aquí. ¿Ya no, me están viendo o no? Sí. Listo. Sí, señora. Parece que el internet está molestando. Entonces, aquí dice, educación a distancia. 1. Universidad, región y medio ambiente, otra, y comunicación. Son 3 materias. De estas 3 materias, se les voy a explicar con colores para que se les quede grabado. De estas 3 materias, yo tengo que responder esta pregunta. Esta es la pregunta que yo voy a responder. Es decir, esta es la pregunta
que yo pongo en mi mapa conceptual. ¿Listo? En mi mapa conceptual. Entonces, como yo ya leí lo de la lectura que les puse, y ya aparte de leerla, ya le expliqué en esta clase, ¿cierto? Entonces, lo que la compañera Lucelia estaba equivocada, mire, aquí está la claridad. Es el capítulo 5, pero de educación a distancia. ¿Listo? Y aquí dice de comunicación, pues hay que leer esto, de la página 5 a la 27, el profesor ya les debió haber explicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la actividad? De acuerdo a la lectura de los documentos, elabore un mapita conceptual, elabore un mapa conceptual donde organice las principales ideas y contenidos de esta actividad. Esto lo voy a poner en rojo más oscuro y lo voy a poner grande. Organice las ideas principales, es decir, que en este mapa usted va a organizar son las ideas principales, no se va a poner a repletar eso de cosas, ¿sí? Organice las principales ideas. Entonces, organice las principales ideas. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Entonces, yo teniendo en cuenta las ideas, organizo el mapa y para poder organizar el mapa, pues tengo que leer, tengo que ir a la clase y todo eso. Y el mapa conceptual, ¿sí? El mapa conceptual es lo que hay que hacer. Entonces, ustedes, lo que yo les propongo es que desde educación a distancia, ustedes vieron las herramientas pedagógicas y metodológicas, ¿cierto? Que es lo que dice la profesora Edith. Y desde comunicación, desde la comunicación, vieron otros temas. Y desde URMA, no sé si me ven. Ay, yo no sé manejar esta cámara. Y desde URMA. Más centradito, profe. Ajá, eso, más atrás. Aquí dice comunicación, aquí dice educación a distancia y aquí dice URMA. Entonces yo pongo el título, que es la pregunta, o un título relacionado con la pregunta y yo abro mis tres paticas, ¿cierto? Y empiezo a explicar cuáles son los elementos más importantes de cada unidad temática para responder esa pregunta. Entonces, en URMA, ¿ustedes qué ponen? Que ponen que es muy importante para el profesional de mercadeo conocer la región amazónica. Y conocer la región amazónica implica conocer los problemas, las necesidades, ¿cierto?, que hay dentro del territorio y cómo un profesional del mercadeo puede trabajar todos esos temas para proponer actividades más ligadas al desarrollo sostenible. Ahí ya les dije todo, ¿sí? Pero ustedes lo ponen concretico. Esto les va a quedar grabado, aunque lo van a poder ver luego. Entonces ustedes lo ponen concreto, lo explican a través de flechitas, con palabras claves. Las palabras claves son región amazónica, biodiversidad, recurso hídrico, ¿cierto? Cultura, bioma, desarrollo sostenible, mercados verdes. Entonces uno hace el mapa conceptual a partir de conceptos, y los conceptos que son palabras, y las palabras que son elementos claves. Entonces, como es un mapa de conceptos, entonces ustedes ponen palabras claves que esbozan conceptos que son importantes para responder la pregunta. ¿Hasta ahí me entendieron o les vuelvo a explicar? Excelente, profe. Con plastilina quedó. Listo, bueno, excelente. Si alguno no entendió y le da pena preguntar, me llama, me escribe, no tengo ningún problema en explicar. Lo que me interesa, chicos, es que empecemos a hacer un mapa entendiendo de qué es. Y que el objetivo del mapa es responder la pregunta, ¿cuáles son las ¿cierto? Yo digo, bueno, veo educación a distancia, ¿eso para qué me sirve? Pues para conocer las herramientas. Y comunicación, pues que en comunicación nos enseña a leer, a escribir, a analizar, a interpretar. ¿Y qué es lo que debemos analizar e interpretar? Es la forma en que se vive en la Amazonía, cuál es la responsabilidad. Quiero que me hablen, chicos, en términos del compromiso que debe tener el profesional en mercadeo para alcanzar el desarrollo sostenible, para hablar del tema de cómo el profesional, ¿cierto?, de la región amazónica aporta al desarrollo sostenible del territorio a través de mercados verdes, del bioma amazónico, de proyectos. O sea, hemos hablado de muchas cosas. Es que ustedes ordenen sus ideas, ¿sí? Ahí lo dice, aquí lo dice la guía, lo dice la guía. Esto parece un contrato, esta guía. Toca que leer la letra chiquita, ¿sí?
porque aquí dice, organice las ideas principales contenidos en los temas de cada unidad. Y a partir de la organización de ideas, pues usted pone ahí los conceptos más importantes. Ahí ya la profesora de comunicación les enseñó cuál es el programa para hacer los mapas conceptuales. Sí, señora. Eso es súper Sí, señora. Sí, señora. Les va a gustar hacerlo, entonces en MapSource, yo también hago. Por eso, profe, perdón, por eso es que ahí dice que toca enviar ese mapa conceptual al programa de ella, ¿cierto? Ajá. Para ella poder calificar la elaboración del mapa conceptual. No, chicos, aquí ustedes no tienen que hacer un trabajo para la profe Edith, para el profesor de comunicación y para la profe Karina y para la profe de informática. En un solo trabajo todos evaluamos, ¿sí? Profe, y usted lo que nos acaba de decir, usted ahí nos dijo todo lo que teníamos que saber. Y ahí usted dio un punto clave que sí están todas se unen basada en esa misma pregunta. Usted ya lo dijo todo. Bueno, entonces se acabó la clase, ya dije todo. Ok, bueno, chao, profe. Listo, chicos. Díganme en algo, porque dar una clase virtual no es fácil. No es fácil porque uno se cansa aquí sentado, porque uno no los ve a todos. Yo los veo así quietos ahí. Entonces yo digo, ¿será que sí están o no están? Cuéntenme en algo, prendan la cámara, tómense en un juguito. ¿Cómo han estado con este tema del COVID, ustedes, sus familias, aprendizajes de todo este proceso? ¿Les ha gustado la modalidad a distancia? ¿Cómo les ha parecido? A mí pues sí me ha gustado. Andrés Camilo, bueno, ¿quién más? Muy A mí chévere, también. profe. Profe, creo que me voy a salir porque se me acaba se me acaba el Zoom. Carlos Yagari, ¿entendiste la pregunta? La respuesta, mejor dicho. ¿Listo? Pregunta. Carlitos, prende el micrófono, que quiero escucharte. Señora. ¿Listo? Bueno, cualquier cosa me llamas, me escribes. Listo, profe. Yo chao. le digo a mis compañeros que también cualquier cosita, cualquier duda que tengan, pues también me pueden escribir y pues si yo les puedo colaborar con mucho gusto, yo les ayudo. Bueno, gracias. Esa es la actitud. Chicos, Yo mire, igual. esta materia de URMA es tan bonita y es tan importante porque a pesar de que vivimos en la Amazonía, casi no lo conocemos, ¿cierto? Entonces yo pienso que a veces un mapa de estos es la primera vez que ustedes lo ven, ¿cierto? Sí. Y ojalá esto les despierte ese interés de conocer, que la compañera de los delfines nos mande el video para verlos, para apasionarnos, para hacer un mercadeo de cosas bonitas, de mostrar Caquetá como un territorio no solamente de violencia, de cosas, sino porque es que eso es lo que vende y nos ha vendido mal históricamente, pero ese territorio tiene, como dijo el compañero, muchas potencialidades y es deber de nosotros, las personas educadas, formadas, con ética, con responsabilidad, no hacer lo que dijo el compañero, no, es que todos los profesionales son corruptos, no, pues no todos, ¿sí? En toda regla hay excepciones y esas excepciones somos nosotros los que estamos aquí trabajando en pandemia, trabajando con oportunidades, educación a distancia. Es un programa, es una modalidad de la universidad que se echó al hombro la responsabilidad de tenernos conectados aquí, de trabajar con la universidad, con los entes gubernamentales para poder financiar matrículas. Entonces, quieran la universidad, defiendan la universidad pública, defiendan sus deberes y sus derechos como universidad, porque la educación es un derecho fundamental, ¿sí? Este país está como está porque hay mucha gente que no está educada, ¿sí? Entonces defiendan la universidad, quieran la universidad, hablen bien de la universidad. Si tienen que hablar mal, pues no hablen mal despectivamente, sino con argumentos, ¿sí? No desde el comentario, hay que ser ético hasta para hablar. Entonces yo los invito a esas reflexiones, muchachos. Lean, hagan las lecturas, quienes no lo han hecho, por ética, ¿sí? Porque la profesora no va a estar encima, pero es mi responsabilidad hacerlo. ¿Listo? ¿Quién más quería decir? Sentido de pertenencia. Listo, Carlitos, él está que se habla. Cuéntame. No, profe, pues hablando de todo de los parques y todo eso, pues ahí, digamos, la universidad también tiene un proyecto ya adelantado con, digamos, para Solano, que es con los indígenas
Huitotos, y eso es grande, con una ONG, y ellos están apuntando, digamos, a todo esto de turismo, étnico, todo con el profesor Alexander Velázquez, profesor Fernando Ortiz. Ajá, y fueron otros. mis profesores. El profesor Fernando Ortiz fue mi profesor de ecología. Fui su mejor estudiante y le debo a ese profesor el gusto por esta carrera. Por lo menos Hay que rodearse de buenas personas para que le coja uno gusto. El profesor Fernando, de todos estos parques y todo eso del FINE, pues es el que maneja mucho eso. Ah, bueno, y nosotros también podemos hacerlo, Carlos. Claro, esa es la Claro, idea. nosotros podemos hacerlo. No veamos esas cosas difíciles, inalcanzables. No, esto lo podemos hacer fácil. Hay es que buscar la manera, hay que apasionarnos, hay que buscar el relacionamiento. Listo, Carlitos, Bueno, gracias. profe, yo ya me tengo que ir. Padre Carlos Yagarí, que no me olvide que estoy aquí pendiente de él, de su llamada. Yo también. Listo, profe, muchas gracias por todo. Trabajo ¿Listo? para esta semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén Listo, bien. que les quede muy bien ese mapa. Un abrazo para todos. Se cuidan. Gracias, profesora. Feliz noche. Gracias, profe. Chao, compañeros. Gracias, igualmente. profe. Hasta luego, que pasen buena noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches.